Hola, nos encontramos una vez más para trabajar sobre un nuevo tema en el curso sobre profetas. Y en esta oportunidad vamos a hablar del libro de los 12 profetas. Ya el título nos resulta raro. Le decimos el libro en singular y hablamos de 12 profetas. Entonces, ¿es un libro o son 12 libros? Bueno, lo primero que hay que decir es que en la tradición israelita, la más antigua tradición bíblica, es un solo libro, se llama el libro de los 12. Así. Eso en la tradición después cristiana, es decir, pasó a la Septuaginta, la Biblia griega. En la tradición cristiana se habló de 12 profetas, por lo cual ya se hablaba de 12 libros. Esto es una discusión que no se va a resolver si es realmente un solo libro o son 12 libros. En la tradición cristiana la que se impuso es que son 12 libros. Y es más, se ha utilizado una nomenclatura que no nos resulta muy feliz, que no es muy feliz, que es la de llamar los 12 profetas menores. Digo que no es muy feliz porque no tienen nada de menor. Quizá el nombre viene porque son más breves que los profetas mayores, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero el nombre confunde, porque menores pareciera dar la sensación de tener menos valor o ser menos importante. La verdad es que es mejor de llamar el libro de los 12 profetas, o los 12 profetas. Bueno, el otro tema que tenemos es que hoy hablamos de 12 profetas y hay discusión sobre cuántos son los profetas, esos. Originalmente es probable que hayan sido 10 profetas, porque tenemos dos libros en esta colección. Hablamos de colección entonces, de 12 libros pequeños en extensión. Hay dos libros que son de dudosa participación en el libro de los 12. Uno es el libro de Jonás, porque el libro de Jonás, cuando uno lo lee, se da cuenta que no es un libro profético, es una novela o es un cuento largo. Está mucho más cerca del libro de Ruth, el libro de Esther, de la historia de José, que de los libros como Amós, Miqueas, Abdías, que son libros proféticos. Es una historia que se cuenta. Y lo único que tiene de profético es que ahí al comienzo pareciera que a Jonás lo presenta como profeta, pero Jonás no profetiza ni utiliza el oráculo. Entonces es un libro que pareciera que no estaba ahí y después fue agregado ahí. Es probable. Y la otra cosa que fundamenta esta sospecha, por lo menos, de que fueron 10 y se llegó hasta 12, es el libro de Malaquías, el último libro del grupo de 12, Malaquías. Porque el libro de Malaquías, primero que Malaquías no es un nombre. Uno dice, Oseas es un nombre, Jonás es un nombre, Miqueas es un nombre. Pero Malaquías no es un nombre. Malaquías es un nombre común, significa algo así como el cartero, porque era el mensajero, el que lleva un mensaje. Y dentro del libro se habla de que mi mensajero vendrá, y la palabra mi mensajero es Malaquí, de ahí el nombre del libro. Entonces no es un nombre propio, no es un libro que no tiene nombre de profeta. A nosotros nos suena como nombre de profeta, pero no lo es. Es un sustantivo común. Pero a la vez, ese libro, que es el último, tiene un comienzo muy similar a los últimos capítulos de Zacarías. Daría la sensación, cuando uno lo lee en esta perspectiva, que lo que llamamos Malaquías debe haber sido parte de Zacarías, y en algún momento lo escindieron, o sea, le pusieron un corte y dijeron, bueno, hasta aquí llega Malaquías y ahora tenemos un nuevo libro que se llama Malaquías. Uno diría, ¿para qué esto? Bueno, por una razón que puede ser, para nosotros no muy fundamental, pero importante, que es llegar a tener 12, porque el número 12 es un número significativo en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con las 12 tribus de Israel, con otras veces que aparece el número 12 o el número 24, que está vinculado a la tradición bíblica. Entonces es probable que hayan habido 10 profetas y después, juntándolo con Jonás y escindiendo Malaquías, se llegó a formar el libro de los 12 profetas. Ahora, ¿por qué la tradición judía se llama el libro así en singular? Bueno, por una razón práctica. El tema es que si uno suma todos los capítulos de los 12 libros, la extensión, capítulo por la extensión, es apenas un poco más corto que Isaías, apenas un poquito más largo que Jeremías. Es decir, da justo la extensión de un rollo. Es decir, un rollo que tiene un límite. Los rollos llega a un punto que no se pueden seguir extendiendo.
rollo antiguo, ¿no? Obviamente, de pergamino. Todos los libros de los 12 profetas entran en un rollo. Entonces es muy probable, ahora vamos a las suposiciones de la historia, ¿no? De que junto a Isaías, Jeremías, que cada uno ocupa un rollo, lo mismo que Ezequiel y Daniel, se haya incluido en un rollo los otros 12 libros que entraban juntos en un rollo. Y entonces así, originalmente en 3 rollos, porque Daniel no era parte de ese grupo, en 3 rollos, en 4 rollos, Isaías, Jeremías y Ezequiel y el libro de los 12 se formaban los 4 rollos, los rollos de los profetas. Después, con el tiempo, la tradición de la Septuaginta, la tradición cristiana también adoptó esto, a Daniel se le colocó entre los libros de los profetas. De modo que es probable que esa sea la razón para que tenemos 12 profetas y porque los tenemos todos juntos. Algunas características de este grupo de libros, más allá de que después los leemos individualmente nosotros, pero hay algunas cosas en común. Por ejemplo, el tema del día de Yahvé, el día del Señor, es un tema que está en 7 de los libros. De los 12 libros es el tema más repetido, el día del Señor. El día del Señor es un tema que tiene reminiscencias, o se empieza a aparecer como una reminiscencia de literatura apocalíptica. La apocalíptica va a venir después. El único libro que tiene realmente pasajes apocalípticos importantes es Daniel, que es muy posterior, siglo II a.C. Medio libro de Daniel es apocalíptico. Pero ya hay elementos apocalípticos en los libros de los profetas, desparramados entre ellos. Y eso tiene que ver con el llamado Día del Señor. O sea, en aquel día, cuando el Señor convoque a las naciones, cuando el Señor haga venir reúna a los descarriados del mundo, reúna a las tribus desparramadas, pues en aquel día van a pasar tales y tales cosas. Un texto muy clásico de eso es Joel, ¿no? Cuando anuncia que en aquel día el Espíritu se va a derramar sobre toda persona, lo cual hace que en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la experiencia de Pentecostés, Hechos 2, va a ser considerada por Pedro, que es el que tiene que dar explicaciones de lo que está pasando, como una manifestación de aquello que se anunciaba en el libro de Joel. Entonces, fíjense, el libro de Hechos no interpreta en aquel día, en Joel, como el final de los tiempos, como la apocalíptica o la apocalipsis, sino que lo interpreta como la irrupción del Espíritu del Señor en la comunidad de fe naciente. Es decir, que sería una interpretación en la línea de los últimos tiempos no tienen que ver con una transformación total de la realidad y un apocalipsis, sino tienen que ver con Jesús de Nazaret, que ha llegado, que murió, que resucitó y que nos dejó su Espíritu. Entonces, esos son los últimos tiempos, o sea, en esa interpretación. Entonces, en general, la apocalíptica, que aparece así embrionariamente en los libros de los 12, varios de los libros, hay frases sueltas, ¿no? Pero también aparece en Amós, también aparece probablemente en Nahum, se puede leer algunas cosas en esa línea, bueno, Zacarías, Malaquías, etc. Son interpretadas por el Nuevo Testamento no en clave del final de los tiempos, o sea, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, el Nuevo Testamento, sino interpretadas en clave de con la venida del Señor estas cosas se han cumplido. Bueno, ese es un tema importante en el libro de los 12, y digamos, cuando uno los lea individualmente, pero va prestando atención, uno encuentra que ese tema del día de Yahvé es un tema importante. Otro tema importante en los libros de los 12 es el tema del liderazgo de la comunidad, básicamente el sacerdocio. Tenemos que recordar que para la mayoría de los libros, no los preexílicos que están ahí, Amós, Miqueas, pero el resto, son libros posteriores a la monarquía. Entonces no hay monarquía en Israel. Cuando no hay monarquía en Israel, después de la caída de Jerusalén, el destierro, la autoridad máxima de la comunidad pasa a ser el sumo sacerdote. Y ya nunca más va a haber rey. Entonces, es una época en la cual los sacerdotes, el sumo sacerdote y la clase sacerdotal adquieren mucha importancia. Entonces, cuando había problemas en el periodo de la monarquía, generalmente se vinculaba al rey y a su corte, ¿no? Quienes eran los que detentaban el poder. Pero ahora los que detentan el poder son los sacerdotes. Entonces, son libros muy críticos del sacerdocio de Jerusalén.
Eso aparece muy claramente en Ageo, aparece claramente en Joel, y quizá el campeón de todo esto es Zacarías, ¿no? Que habla de el buen pastor y el mal pastor, de los malos pastores. Una temática que Jesús va a retomar ese tema del buen pastor, yo soy el buen pastor. Esa en alusión a las temáticas de Zacarías. Y Zacarías anuncia, por un lado, un liderazgo empobrecido, no empobrecido económicamente, sino empobrecido moralmente, que se aleja de la voluntad de Dios, pero por otro lado, Zacarías va a anunciar que hay un Mesías que va a venir, y eso es en el capítulo 9. Ustedes recordarán ese pasaje que leemos siempre en el Domingo de Ramos, porque dice que va a haber un Mesías que va a entrar en un pollino, humilde, sencillo, y va a entrar en la ciudad. Bueno, Zacarías no imagina el pasaje de Jesús, imagina al revés. Jesús se coloca en la línea de el Mesías pobre y el Mesías que es enviado por Dios para transformar el mundo. Y ese es lo que aparece en Zacarías. Zacarías trabaja las dos cosas. Por un lado, una fuerte crítica de la dirigencia, y por otro lado, contrasta la dirigencia, que se ha deteriorado, con este Mesías que va a llegar y que va a ser absolutamente distinto que lo que ellos tienen delante. Bueno, otro tema que también es importante en los libros de los 12 profetas, que aparece en distintos libros, es el tema de la justicia. Porque había injusticias en los profetas preexílicos, en este caso Amós, Miqueas, Oseas, había injusticias durante el periodo del exilio, que ahí es difícil identificarlo, los profetas menores allí, probablemente no haya profetas menores en el exilio específicamente, pero sí en el post-exilio, el resto. Entonces, los profetas son sensibles a esa problemática y la presentan con total claridad. Ya sea que sean profetas que lo hablaron antes del exilio, cuando está el rey, Amós o Miqueas, o profetas posteriores que se preocupan por la situación social. Y especialmente Ageo y Zacarías, en la primera parte, se preocupan porque la dirigencia está más interesada en construir sus casas, elegantes, lindas, confortables, y no construir el templo. Entonces es como una contradicción. Los propios sacerdotes, que son los que hoy son la autoridad del pueblo, en lugar de estar preocupados por hacer la casa de Dios, tienen que reconstruirla porque no había quedado nada de eso, primero construyen su casa. Y eso tendría cierta razonabilidad. Construyamos la casa nuestra para estar adentro tranquilos y después hagamos el templo. Pero es que ellos hacen su casa y empiezan a pasar los años. Y el templo no lo hacen, y no lo hacen, y no lo hacen, postergan. Ahí viene el problema. Y entonces, bueno, aparece Ageo, aparece Zacarías quejándose por eso. Y porque eso se hace también en un marco de cierta injusticia social. Porque esta gente vivía bien. Y se había instalado muy bien, y habían llegado, y ya estaban instalados allí, y el templo no se hacía. Entonces, bueno, ese conflicto también aparece en varios de los libros de los profetas menores. Y tenemos que señalar, como quizá cuarto elemento, hay otros más, pero serían los principales, es el tema de la reunión de las naciones, que ya también está en Isaías, está en otros libros, Isaías básicamente. Pero aparece el tema de los israelitas dispersos que van a ser convocados. Entonces ya aparece un poco la crítica de las naciones como si fueran los oráculos contra las naciones, que aparece en Amós, pero también aparece el libro de Nahum, completamente un oráculo contra otra nación, o el libro de Esdías, que realmente expresan la angustia y la tristeza por lo que esas naciones hicieron con Israel. Pero en otros libros también aparecen así frases, pequeñas porciones, en donde se hace crítica de las naciones y se hace también un llamado, o se expresa la confianza en que el Señor va a reconstruir el antiguo Israel, y va a atraer a los expatriados, y va a volver a convocar a las tribus de Israel en Sión. En alguna medida, ese inicio, esto del pensamiento de que el Señor en los últimos días, se van entrelazando los temas, ¿no? En los últimos días va a reunir de nuevo Israel en el monte Sión y en el templo. Una idea que aparece en el exilio, aparece en algunos textos del profeta Ezequiel, como idea, así como utopía, y que en el post-exilio, y ahí básicamente los profetas menores, lo van a retomar. Esa idea de que el Señor nos va a volver a reunir
con nuestras familias, con nuestros antepasados, con los que se fueron, hoy están, ustedes saben, todos desparramados por lo que sería el mundo mediterráneo. O sea, había comunidades judías en Babilonia, por el lado de Mesopotamia, pero también había en Alejandría, o sea, lo que hoy es Egipto, también había en Grecia, en las islas, en la zona de Turquía, probablemente en Roma. De modo que Israel estaba desparramado, lo que se llama la diáspora, ¿no? Y existía entonces la idea de que en aquel día final Israel iba a ser reunido nuevamente en el monte Sión, en la casa de Dios. Esta idea de que de la casa del Señor o del monte Sión saldrá la luz, o saldrá un río, como dice para el Zacarías, un río de agua viva que va a nutrir toda la nación, todo el mundo, porque es el final de los tiempos. Y ese día el Mesías va a llegar y va a entrar en la ciudad de Jerusalén. Entonces, bueno, toda esa simbología que tiene que ver un poquito con alguna literatura embrionaria, apocalíptica, pero también tiene que ver con la esperanza de que nos vamos a reunir con aquellos que fueron dispersados, famosas 12, 10, ellos hablan de 10 tribus, pero en realidad son todas, porque, o 11, porque la única que quedó fue Judá, en el post-exilio la única tribu que uno puede decir es Judá, por eso de ahí la palabra judíos, porque ahora ya no es Israel, sino los 12, sino uno solo, Judá, judíos. Esa es una idea, es una utopía, un deseo, y espera que se cumpla en algún momento con la reunión de todo el antiguo Israel en el monte Sión. Así que esos son los temas centrales de los libros de los profetas, de los 12 profetas. Cuando uno los lee en forma individual, yo creo que hay que leerlos en forma individual, cada uno tiene su propio mensaje, su propia forma de encarar, son distintos realmente, no hay una unidad literaria, ni todos se parecen, diría que es al revés, todos son bien distintos. Uno encuentra algunas similaridades, por ejemplo, Amós y Miqueas tienen cierta cosa común, pero porque son de la misma época, del siglo VIII, pero después uno empieza a leer otros libros y encuentra que hay hasta géneros distintos. Habacuc, por ejemplo, es casi un libro parecido a Job, pero en pequeño. Job es el siervo que sufre y que no entiende por qué Dios envía sufrimiento a él y a su familia, etc. Habacuc plantea más o menos lo mismo, no en términos personales, pero no entiende por qué hay tanta injusticia y se queja a Dios. Es una queja a Dios, Habacuc, como se queja Job, pero ahí sería una incomprensión colectiva, ¿no? Bueno, pero es la misma temática en una dimensión distinta y en 4 o 5 páginas. Y Job tiene 50 capítulos. Entonces, Habacuc tenemos una temática bien distinta. Nahum es un libro que es todo un oráculo contra la nación. Nínive. Zacarías, decíamos, tiene 2 o 3 partes. Hay primero, segundo, tercero Zacarías, pero bueno, hay partes apocalípticas. Entonces, son libros distintos realmente. Malaquías, uno puede preguntarse por qué es el último. Bueno, quizás porque lo cortaron, ¿no es cierto?, de Zacarías, pero después fue interesante que la lectura cristiana, cuando el cristianismo adopta el Antiguo Testamento, no lo adopta, siempre fue parte del Antiguo Testamento, ellos descubren que Malaquías al final tiene un sentido propio para la fe cristiana, porque Malaquías en los últimos versículos anuncia la irrupción de lo que él dice el sol de justicia y la vuelta de Elías. Y el cristianismo interpretó el sol de justicia, brillará el sol de justicia, dice, son los últimos versículos, como un preanuncio de Jesús de Nazaret, el sol de justicia interpretado como el Mesías que iba a venir. Es probable que Malaquías pensara en el Mesías, pero no pensaba quizá que iba a ser de Belén o que iba a ser Jesús de Nazaret, pero el cristianismo lo lee de esa manera y obviamente la llegada de Elías también dice, bueno, no es Elías, es Jesús. Entonces cambian lo que era para Malaquías, habría sido, bueno, el Mesías va a ser Elías redivivo, lo reinterpretan en clave de Jesús. Entonces, que el Antiguo Testamento termine en Malaquías, para los cristianos, es muy interesante, porque uno está leyendo Malaquías, lee la última página de Malaquías, donde dice que el sol de justicia va a llegar, etcétera, y que va a venir el Elías, da vuelta a la página y se encuentra con Mateo 1. Y Mateo 1 habla de Jesús, empieza con la genealogía de Jesús, etc. Entonces, para la lectura cristiana ha habido una relectura de Malaquías, mientras que para la tradición judía
La Biblia no termina con Malaquías, es otro el orden de la Biblia hebraica, terminan con, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Termina con el segundo libro de Crónicas, y el final de Crónicas dice otra cosa muy interesante para Israel, que dice que estaban cautivos, Ciro conquista Babilonia, y Ciro hace un decreto y dice que todos los israelitas vuelvan a su tierra, reconstruyan su casa y reconstruyan su templo, y hasta le da dinero para reconstruir el templo. Entonces así termina la Biblia hebrea, con la invitación de parte de Ciro a reconstruir la ciudad, el templo y volver a la tierra. Es un tema muy importante para Israel. Pero ese tema muy importante para Israel al cristianismo mucho no le interesaba como temática, digamos, interpretativa, y entonces se sintió más cómodo con la forma que tiene en los Septuaginta de terminar con Malaquías, que sí abría la puerta a anunciar la llegada del Mesías, la llegada de uno que iba a enviar Dios, que iba a restituir, bueno, traer libertad, paz, justicia, etc. Y entonces, de allí que lo tenemos a Malaquías en el último lugar del Antiguo Testamento, y estamos contentos por eso. Bueno, aquí cerramos. Yo les deseo una buena lectura del libro de los 12. Siempre recomiendo que, como son libros cortos, uno piensa que son, digamos, fáciles, pero no tienen nada de fácil. Pero tienen una virtud, que uno puede leer un libro entero en 30 minutos, en una hora. Algunos son un poquito más largos, pero igual. Entonces tiene esa ventaja. Así que yo siempre recomiendo leerlos todos, pero si no tienen tiempo, elijan alguno, o uno o dos, y leanlos completos. Que rara vez leemos un libro de la Biblia completo, porque son muy largos, pero en este caso se puede leer completo, y analizar la totalidad del mensaje de ese profeta en particular. Bueno, que tengan una buena experiencia con los 12 profetas. Gracias.